La historia que contaré sucedió hace poco más de 2 años, cuando estaba por terminar mi carrera universitaria. El departamento en el que me quedaba era un lugar en mal estado, había muchas fugas de aguas, la luz fallaba frecuentemente, había infinidad de grietas por las paredes y su ubicación no era muy buena. Además de que el espacio era muy reducido, su precio era muy barato y como no tenía la economía suficiente para pagar por un mejor lugar, decidí quedarme ahí. Estuve viviendo en ese lugar por aproximadamente 3 años, pero poco a poco la renta fue subiendo de precio, sin siquiera arreglar una de las muchas fallas que tenían los departamentos. Entonces decidí buscarme un empleo de medio tiempo para poder mudarme a un lugar mejor, y así fue. En las mañanas iba a mis clases y por las tardes trabajaba hasta llegar la noche. Uno de tantos días siguiendo esa rutina, de camino a mi trabajo, pude ver una casa a la que ya estaba familiarizada. Lo que me llamó la atención fue el gran cartel que anunciaba el arrendamiento del lugar. Me sorprendió, pues días atrás el lugar seguía ocupado. Tomé una foto del número telefónico que se encontraba en el cartel. Probablemente el precio sería muy alto y no podría pagarlo, pero no perdía nada con preguntar, pensé. Pasaron unos cuantos meses y pude finalmente conseguir un poco más de dinero, así que comencé a buscar lugares para mudarme lo antes posible, pero todos los lugares que me favorecían ya estaban ocupados, o el precio era muy alto. Busqué por un mes y no conseguía nada por las zonas que quería. Estaba por rendirme, pero recordé la casa que estaba cerca de mi trabajo. Probablemente no me alcanzaría el dinero para pagarla, pero tuve una corazonada. Busqué en mi galería la foto que tomé y marqué al número que se encontraba ahí. Tardaron unos segundos en responderme. ¿Qué se le ofrece?, preguntó una voz femenina. Pregunté si el lugar aún estaba disponible y si era así, cuál era su precio. Ella respondió que sí, la casa aún seguía vacante y el precio era mucho más barato de lo que pensé. Me quedé asombrada debido a lo bajo que era su precio, era incluso más barata que muchos de los departamentos que consulté en días anteriores. Hablamos unos minutos más sobre la casa y cómo sería el procedimiento para cerrar el trato. Unos días después, me encontré con la chica que respondió, pues ella llevaba un contrato y las llaves. Fuimos al lugar en cuestión, me dio un pequeño paseo por la casa. El lugar era grande, inclusive estaba amueblado y contaba con 3 habitaciones, un baño, una sala, una cocina, un pequeño sótano y un patio un poco grande en la parte trasera de la casa. Firmé el contrato sin pensarlo 2 veces. Sitios como ese, y a tan buen precio, eran muy pocos probables, por no decir ninguno, pensé. Ella me entregó las llaves y pocos días después empaqué mis cosas y me mudé. Los primeros días me la pasé recorriendo todas las habitaciones, revisando cada rincón de la casa, buscando algún defecto, por lo que aún no creía que una casa tan buena estuviera a ese precio. Pero al revisar, no encontré nada y di por terminado ese asunto. Todo iba con normalidad, sin contratiempos ni percances. O al menos así era hasta que, al cumplir el mes en aquel lugar, empecé a tener pesadillas y eran muy grotescas. Todas empezaban de una manera diferente, pero terminaban conmigo siendo asesinada por una extraña criatura. Aquella cosa tenía muchas peculiaridades, no era normal, tenía la cabeza de una cabra y unos cuernos enormes. Este se paraba en 2 patas y las patas delanteras tenían la forma de manos humanas con grandes garras afiladas con las que poco a poco me iba descuartizando viva hasta que en el último suspiro yo despertaba. Desde pequeña, las pesadillas han sido frecuentes en mí, por lo que no le tomé mucha importancia. Pero con el paso de los días, las pesadillas se hacían más recurrentes y más horribles. Tanto así que todas las noches venía a mí la misma pesadilla. Llegó un punto en el que no podía dormir, pues el solo pensar en que tendría de nuevo la misma pesadilla me quitaba el sueño. Por las noches, el no dormir claramente afectó mi vida diaria,
me quedaba dormida en clases y muchas veces por esto llegaba tarde a mi empleo de medio tiempo. Tanto me afectó que estuve a punto de reprobar un semestre en la universidad e incluso mi jefe me advirtió que si seguía llegando tarde, me tendría que despedir. Estaba tan cansada de eso que tuve que recurrir a pastillas para dormir. Estas surtieron efecto solo un par de semanas, pero después de ese tiempo volví a pasar lo mismo. Las pesadillas eran tales que ni tomándome 2 pastillas era capaz de pegar el ojo en toda la noche. Compré diferentes somníferos, cada vez más fuertes, para ver si esto sí surtía efecto, pero pasó lo mismo que con los primeros, solo servían los primeros días. Después de eso, volví a padecer de insomnio. Entre uno de tantos días, las pesadillas cesaron sin que yo tuviera que hacer algo. No sé qué ocurrió, pero todo volvió a como estaba al principio. Empecé a dormir mejor y a mejorar de nuevo en mi rutina. Mis notas mejoraron y todo fue de maravilla. O al menos así fue hasta que bajé por primera vez al sótano. Eran vacaciones, así que guardé unas cosas que no ocuparía en un tiempo. El sótano era pequeño, de al menos 3 metros de largo por 5 metros de ancho. Encendí la luz antes de entrar, por lo que todo se podía ver muy bien. Había mucho polvo, asumí que se debía a que no se limpiaba hace mucho, o tal vez los inquilinos anteriores no entraban nada más que para guardar cosas. Había muchas cajas, unas que otras mesitas y un gran ropero. No quería tocar nada o tomar algo porque no era mío, pero una caja enorme llamó mucho mi atención. Estaba escondida detrás del ropero, como si alguien la hubiera colocado ahí a propósito. Sentí la gran necesidad de revisarla, a pesar de que no era correcto. Mi curiosidad pudo más que yo, así que miré en ella, quité la cinta que la mantenía cerrada y, al abrirla, lo primero que encontré fue un gran trozo de tela color rojo. La saqué y al desdoblarla, pude encontrar un pentagrama invertido dibujado con pintura negra. Este símbolo, que normalmente se usa para hacer ritos y pactos satánicos. En ese momento sentí un gran escalofrío recorrer mi espalda al verlo. Mi familia siempre me ha dicho que tenga cuidado con todo lo relacionado con el ocultismo si no quería traer cosas malas a mi vida. Volví a doblarla y la dejé a un lado de la caja. Seguí revisando el interior, encontrando veladoras negras, unas botellitas con un líquido verdoso y además una cruz de madera, un libro de rituales llamado el Libro de Salomón. Además de cuchillos oxidados y, al final, en el fondo vi una libreta. Revisé su interior y en ella vi notas, era como un diario. Cuando empecé a leer la primera página, la luz se fue de pronto. Me puse nerviosa, estando completamente sola, y con todo ese material satánico junto a mí. Saqué la linterna de mi celular y procedí a guardar todo de nuevo en la caja para después cerrarla. Me sentía observada en aquel lugar, pero culpé al miedo que sentía en ese momento. Subí de nuevo, cerrando con llave el sótano. Al revisar el apagador, el cual estaba justo en la entrada al lado de la puerta, me di cuenta de que éste había sido apagado manualmente. No tenía sentido, pues yo era la única en casa. Así que dejé de preguntarme más sobre eso, ya que nada bueno saldría si encontraba una respuesta que no quería. A la mañana siguiente, llamé a la chica del arrendamiento para preguntarle si los anteriores dueños podrían llevarse sus pertenencias, las cuales aún seguían en el sótano. Ella me respondió que nadie había habitado el lugar desde hace más de 7 años. Para mí, eso no tenía sentido, pues meses antes, cuando pasaba por esta zona, la casa estaba llena de vida. Las luces siempre encendidas y mucho ruido que provenía de dentro, además de las siluetas de niños y adultos que pasaban por las ventanas. No quise preguntar más, ya me encontraba afectada por lo sucedido el día anterior, así que solo le comenté lo que había encontrado en aquella caja, que me inquietaba tener conmigo. Y que si era algo importante, podría pasar por ello. Pero ella contestó que podría hacer lo que quisiera con todo lo que estaba ahí,
que no era suyo, así que no le importaba. Entonces, ¿de quién es?, le pregunté. La chica no respondió enseguida. Pasaron unos segundos para que finalmente respondiera: no es algo que deba saber. Puede deshacerse de lo que encontró si desea, si no puede tenerlo con usted. Si eso es todo, entonces buenos días, y dicho eso, colgó la llamada. Su actitud nerviosa no me dio mucha confianza. Era muy claro que ocultaba algo con respecto a lo que encontré, pero nuevamente decidí ignorarlo. El siguiente día decidí limpiar el sótano. Botaría todo aquello que no me serviría o guardaría lo que sí. Apilé todas las cajas en un rincón y las fui abriendo todas para ver qué contenían y qué me serviría. Nuevamente había aquella caja con el material satánico. No me quedaría nada de lo que había ahí, pero la caja me serviría para meter las cosas que desecharía. Pero nuevamente me llamó la atención aquel diario. Me intrigaba mucho saber por qué había un diario entre todas esas cosas. Como mi curiosidad era tan grande, aguardé el diario junto con unos libros de literatura que encontré en una de las cajas. Como soy una gran fan de los libros, me los quedaría. Al llegar la tarde, ya había terminado y solamente me faltaba sacar todo para botarlo a la basura. Eran muchas cajas, por lo que le hablé a un amigo del trabajo para que me ayudara. Él llegó en poco más de una hora y empezamos. En un momento dado, lo dejé solo en el sótano, mientras que yo buscaba un poco de cinta para sellar bien las cajas. Al volver, escuché que estaba hablando con alguien, tal vez atendía una llamada por teléfono, dije. Pero al entrar, noté que estaba viendo en dirección al ropero. ¿Qué haces?, le pregunté. Estoy hablando con una niña. No sabía que tenías una hija, es muy linda y juguetona, ahora se está escondiendo en el ropero. Mi corazón se aceleró al escucharlo. Yo no tengo hijos y soy la única viviendo en esta casa, le aclaré. Pero si la niña está ahí, dijo mientras señalaba la puerta del ropero. Era imposible que una niña estuviera en mi casa, siendo que la única que habitaba aquí era yo. Ni siquiera mis padres habían estado en ella. Él seguía insistiendo tanto que incluso, para mostrarme a la niña, abrió el ropero de par en par, estando este completamente vacío. Su semblante cambió e incluso vi cómo el color se le fue del cuerpo. Nos quedamos quietos unos minutos tratando de procesar lo que había pasado. Teníamos miedo, pero aún así, ninguno de los dos comentó nada al respecto. Le pedí que mejor nos apuráramos antes de que se hiciera más tarde. Terminamos de sellar todas las cajas y las sacamos al frente de la casa. Antes de irse, me dijo que si tenía algún problema o no me sentía segura en ese lugar, que se lo comentara. Yo le agradecí y le dije que no se preocupara, que estaba todo bien. Lo despedí y volví adentro. Ya era de noche, así que decidí tomar una ducha. Mientras estaba en el baño, como si estuvieran aventando cosas dentro de mi casa, pensé que alguien se había metido a robar. Tenía miedo, pero aún así, salí en toallas para ver. Al salir, todo estaba en orden en la sala, no había nadie. Revisé la puerta y estaba cerrada, justo como la había dejado. Me dirigí a mi cuarto y encontré toda la ropa que tenía en los cajones esparcida por el suelo. La cama desarreglada, todas las cosas que tenía en mi mesa estaban regadas, parecía que un ciclón había pasado por ahí. Revisé todo para verificar que no me faltara nada, y me di cuenta de que no me faltaba nada. Reorganicé de nuevo todo en su lugar. No encontraba una respuesta lógica para aquello que pasó y dejé el tema de lado. Después de ese incidente, las cosas empezaron a descontrolarse. Todos los días encontraba mi cuarto desordenado, muchas veces encontraba manchas extrañas en el piso, como si fueran restos de sangre seca. Veía sombras pasar por las ventanas o incluso algunas veces me cerraban puertas. El miedo en mí se hizo más grande. Jamás había tenido que soportar ese tipo de cosas, nunca tuve experiencias así, por lo que no supe qué hacer.
En uno de esos días, los libros que guardé en la caja estaban desparramados en el suelo. Cuando estaba levantándolos, encontré de nuevo aquel diario que guardé para leer. De nuevo mi curiosidad me atacó, entonces me dispuse a leerlo. La historia contada en aquel diario era de un hombre, un fanático del satanismo. Cuenta que siempre le había intrigado la idea de comunicarse con Satanás, así que investigó mucho acerca de cómo poder hacerlo. Después de recaudar toda la información necesaria, empezó a hacer pequeñas invocaciones, pero ninguna dio resultados, hasta que un día decidió comprarse un libro llamado el Libro de Salomón, el mismo que encontré en aquella caja. Buscó una forma de hacer un ritual satánico para poder contactar con el Señor del inframundo. Consiguió todo lo que se le pedía: veladoras, una cruz, un pentagrama y, al parecer, un cuchillo de plata con el cual tendría que obtener sangre. Teniendo todo listo, procedió a hacerlo en el sótano de su hogar, sin obtener resultados. Al terminar de leer esa última parte, sentí una mala espina. Todo lo que él mencionó fue lo que encontré en mi sótano. Algo me decía que fue precisamente en mi casa que se hizo aquel rito. No quise creerlo y mejor seguir leyendo. A los pocos días, cosas raras pasaban en su casa, escuchaba pasos y risas, gritos de mujeres y llantos de niños, y la sombra de una criatura extraña que lo acechaba por las noches. Las paredes de su hogar se llenaban de marcas de manos pequeñas, como si fueran de un niño. Muchas veces tuvo que pintar las paredes porque no se quitaban con una simple lavada. Las cosas se salieron de control cuando lo empezaron a atacar a él directamente. Siempre que se iba a dormir, soñaba con una criatura que lo atormentaba por las noches. Soñaba como éste lo atacaba físicamente y al despertar, los golpes que le daban en el sueño los tenía en su cuerpo, hematomas y rasguños por todas partes. Claramente le estaba afectando. Por eso él cuenta que vivía con su esposa y su hija. La mujer, al ver su cuerpo, preguntó la razón por la que estaba tan lastimado. Este le tuvo que confesar lo que había hecho y lo que estaba ocurriendo. Ella, al saber la razón detrás de todo lo que les estaba ocurriendo, lo dejó llevándose a su hija con ella. Y así seguían los días, y cada día amanecía con diferentes heridas y hematomas en distintas partes de su cuerpo. La gota que derramó el vaso fue cuando un día él estaba bajando las escaleras del sótano, y sintió que unas manos lo empujaron con una fuerza descomunal, haciéndolo caer con brusquedad. No se hizo un daño grave debido a que las escaleras no eran muy altas, solo una torcedura en uno de sus pies y una pequeña rajada en la cabeza. Aún así, era claro que aquello que lo estaba atormentando no lo quería ahí. La última página era una de despedida. El vivir en esa casa se había hecho imposible, había provocado que su esposa lo dejara. Pues era como vivir en el infierno mismo. Lo que sea que haya invocado no quería tenerlo vivo, y su salud mental estaba muy dañada debido a los sucesos que le ocurrieron. Pidió ayuda, pero nada funcionaba. Trató de todo, exorcismos, brujería, pero nada era efectivo. Al contrario, esto hacía que todo se volviera más fuerte. Por lo que, para calmar aquella entidad, decidió suicidarse justo en el lugar donde se había realizado el rito. Así, al menos, traería un poco de paz a ese lugar. Al terminar de leerlo, pude encontrar una foto justo entre la tapa del cuaderno y la última hoja. Me quedé consternada al verla, era la foto de un sótano. Pero, para ser más específica, una foto de mi sótano. Mi cerebro tardó unos segundos en procesar la información. Quise creer que mi suposición estaba mal, pero al parecer, estaba en lo correcto. Por esa razón, ahora me estaban ocurriendo esos sucesos a mí, porque la casa en donde estaba viviendo ahora, se había hecho un rito satánico invocando un ser maligno. Guardé de nuevo aquel diario, no quería saber más del tema. En eso hablé con mi amigo, el cual me ayudó anteriormente, y le comenté todo lo que había descubierto en mi casa, desde la caja hasta el diario,
y todo lo que me estaba ocurriendo. Él se alarmó y obviamente me dijo que lo mejor que podía hacer era salir de esa casa lo antes posible. Le dije que lo pensaría. De todas formas, no tenía otro lugar a donde ir. Esa misma noche, las pesadillas que anteriormente no me dejaban dormir volvieron, no tan gráficas y grotescas como antes. La misma criatura aparecía ante mí. Pero esta vez, solo me golpeó y me rasgó ambos brazos. Al despertar, sentí mucho dolor en ambos brazos. Al observarlos, pude ver en ellos muchos hematomas y rasguños. El pánico se apoderó de mí, empecé a llorar del miedo. Entre llantos, llamé de nuevo a mi amigo, pidiéndole que fuera a mi casa. Ya no soportaba estar sola, pero tampoco tenía la fuerza para salir de ahí, porque estaba congelada por lo que estaba experimentando. Él llegó rápido y vio todas las marcas que tenía. Su mirada fue seria. Él de nuevo intentó convencerme para que me mudara. Esta vez decidí que era lo mejor para mí antes de que algo peor pudiera pasarme. Nunca en mi vida había experimentado este tipo de ataques. Estaba en pánico, no quería quedarme más ahí. Por lo que, ese mismo día, decidí empacar mis cosas. Con ayuda de mi amigo terminamos rápido, pero ya era tarde y muy de noche. No nos quedó de otra más que quedarnos ahí a dormir. Le pedí que durmiera en la habitación contigua a la mía, por si pasaba algo. Esa misma noche, tuve la misma pesadilla. Pero esta vez, sentía que aquella criatura me asfixiaba con una de sus manos, mientras que con la otra me hacía cortes y rasguños en mi estómago y piernas. Estaba sin aire, sentía que poco a poco perdía la conciencia, y un grito aterrador hizo que yo despertara de aquel horrible sueño. El grito provenía de la habitación de al lado. Corrí para ver qué estaba sucediendo. Al abrir la puerta, pude ver a mi amigo aterrado y agitado. Le pregunté qué le había pasado, pero al verme, su cara se deformó más. Señaló mi cuerpo, preguntándome qué es lo que me había pasado a mí. Cuando bajé la mirada, noté que mi ropa estaba bañada en sangre. Levanté mi blusa y vi un sinfín de cortes y rasguños, justo como los de mi sueño, y mi cuello y piernas dolían. Ambos salimos corriendo de ese lugar y nos fuimos a un hotel cerca de mi casa a pasar la noche. Él me comentó que mientras dormía, sentía una presión en el pecho que no lo dejaba respirar. Tanto fue así que aquella sensación lo hizo despertar y al abrir los ojos, vio una criatura con grandes ojos y afilados dientes encima de él. Yo traté mis heridas y compramos un botiquín de primeros auxilios en una tienda de 24 horas. En mis piernas había rasguños y cortes, al igual que en mi estómago. En mi cuello había un gran hematoma, era como si alguien hubiera apretado con toda su fuerza. Ninguno de los dos pudimos dormir debido al miedo que aún sentíamos. Cuando dieron las 8 de la mañana, nos dirigimos de nuevo a mi casa para sacar todo. Yo me quedaría en casa de mi amigo hasta que encontrara un lugar nuevo. Mientras nos hacíamos cargo de sacar todo, hubo mucho ruido, risas, pasos, llantos y gritos. Inclusive se escuchaba cómo arrastraban cadenas y en varias ocasiones también nos aventaron un sinfín de cosas. Ambos estábamos aterrados. Al terminar de sacar todas las cajas, ambos salimos y al echarle una última mirada a la casa, pude ver por una ventana la sombra de la criatura de mis pesadillas mientras nos observaba fijamente. El mismo día, cancelé el contrato del arrendamiento. La chica no preguntó por qué, solo lo aceptó, lo que me dio indicios de que ella ya sabía las cosas que pasaban en esa casa, y que tal vez era un familiar muy cercano del dueño del diario. Yo me quedé con mi amigo un par de meses, hasta que encontré un departamento en un lugar tranquilo. Lo último que supe de aquel lugar es que fue rentado por una familia, y una noche, mientras todos dormían, se provocó un incendio misteriosamente, acabando con todos los integrantes de aquella familia. Si
te gustaron los relatos, me gustaría que me apoyaran con un like o haciendo un comentario, ya que eso nos ayudaría bastante. Y si no estás suscrito o suscrita, te invito a que lo hagas para que no te pierdas lo mejor de relatos de terror. Sin más, gracias por escucharnos. Relato escrito y adaptado por Jael Hernández.